En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7, es lo que vamos a desarrollar. El tema de hoy es el misterio revelado, así que leamos la palabra de Dios. Efesios 3, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Gracias, Señor, por su palabra. El tema de hoy es el misterio revelado. Ese es el tema de hoy, el misterio revelado. Así que vamos a concentrarnos entonces en el primer versículo de este capítulo 3. Vamos a dejar allí en pantalla ese primer versículo, o sea, Efesios 3:1, para volverlo a leer y empezar a extractar las verdades bíblicas. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Bueno, empecemos. Dice allí, por esta causa. ¿Cuál causa? Bueno, si nosotros miramos un poco el contexto de este pasaje, es decir, vamos al capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que los gentiles son copartícipes del Evangelio. Ya no hay barrera entre judíos y entre gentiles. Ya no hay esa barrera. Y esta parte nos va a introducir lo que dirá más adelante el apóstol Pablo en su oración en el versículo 14 del capítulo 3. Bueno, entonces dice allí, por esta causa, ya sabemos que cuál es la causa. La causa es que ya no hay diferencia entre gentiles y judíos. Esa es la causa. Y mira que allí hay otra palabra muy interesante en la cual debemos revisar. Dice, prisionero de Cristo. Bueno, debemos tener presente que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él se encontraba prisionero, él se encontraba preso, Esto lo vamos a verificar a través de Hechos, así que vayamos un momento a Hechos para que podamos verificar ello. Hechos, capítulo 21, versículos 27 al 29. Hechos, capítulo 21, versículos 27 al 29. Ahí vamos a ver el arresto al apóstol Pablo. Vamos a mirar por qué sucedió. Mira lo que nos dice las Escrituras. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo,
de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. En estos 3 versículos vamos a ver por qué es arrestado el apóstol Pablo. Bueno, cuando tú ves precisamente los requerimientos, tú podrías decir, uy, ¿qué hizo Pablo? Pero tú puedes ir analizando y te vas a ir dando cuenta cuando lees toda la lectura que todo eso fue difamaciones. Todo eso no era verdad. No era verdad. Mira de qué se le acusa cuando vemos ahí los versículos, ¿no? Primero, lo vieron allí en el templo, ¿no? ¿Y qué hicieron esos judíos? Nos dice ahí el versículo 27, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Bueno, ¿bajo qué características? Le están acusando de que enseña a todos contra el pueblo y la ley, y además le están diciendo que ha metido, en este caso, a un griego en el templo y lo ha profanado. Pero si tú te das cuenta, el versículo 29 nos dice que ellos pensaban, los que lo acusaron pensaban eso. ¿Sí ves? Lo estaban difamando. Estaban difamando al apóstol Pablo. Y entonces uno dice, oiga, el apóstol Pablo quedó prisionero, ¿no? Entonces, los judíos lo toman, va a Roma, queda también después en manos del César, y Pablo dice que es prisionero de Cristo. Mira qué interesante. ¿No sería más lógico que el apóstol Pablo dijera prisionero por causa de los judíos? Prisionero de Roma, prisionero del César. No dice nada de eso. Nada de eso. Dice allí las Escrituras en nuestro pasaje central, prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. ¿Qué quiere decir ello? Que el apóstol Pablo estaba entendiendo claramente la soberanía de Dios. Estaba entendiendo el propósito de la prueba. Porque toda prueba tiene un propósito en Dios. Toda prueba tiene un propósito en Dios. Imagínate que el apóstol Pablo hubiese dicho lo siguiente: yo le sirvo a Cristo. Cristo me ha llamado a predicar el evangelio. Y mire cómo me paga el Señor. Me arrestan. Me dejan sin libertad. No, no nada de eso. Él entendía claramente que esto era ¿qué? Una prueba, pero que tenía un propósito. Tenía un propósito. Y esto nos lleva a reflexionar en primera instancia, cuando llegan las pruebas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vienen las pruebas? A algunos les puede pasar lo siguiente. Empiezan a venir a la iglesia, sus familiares que no conocen de Dios le van a decir, mire, ¿sí ve? Allá le lavan el cerebro. ¿Sí ve? Por eso es que ahora vive de prueba en prueba. ¿Sí ve? Allá lo que le van a hacer es sacarle dinero, le van a sacar plata. Pero nosotros debemos entender que la Escritura nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Eso nos lo dice claramente el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿No es cierto? Claramente la Biblia nos dice eso. Es que el llegar a Cristo no nos está diciendo, ay, somos liberados de todo. Ya no vamos a tener pruebas, ya no va a pasar nada con nosotros. No, no. Cuando vemos la vida de los apóstoles, vemos que el predicar a Cristo trae persecución, trae pruebas. Y vemos cómo el apóstol Pablo quedó, ¿qué? Privado de su libertad. Pero el apóstol Pablo no está haciendo ahí ningún tipo de reclamo. No, por el contrario, él dice, prisionero de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo lo que está entendiendo es que toda prueba tiene un propósito en Dios. ¿Cuáles son esos propósitos, no? Confiar en el Señor. Cuando tú lees el Evangelio de Juan en el capítulo 16, nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Pero confiad, yo he vencido. ¿Sí ves? O sea, viene la prueba para que nosotros podamos confiar más en el Señor. Lo que pasa es que a veces confiamos en nosotros mismos
y nosotros no podemos arreglar nada, pero Dios sí. Dios tiene todo bajo control, ¿no? Cuando viene la prueba nos trae crecimiento. La prueba trae crecimiento espiritual en nuestra vida. Y cuando leemos Santiago, nos vamos a dar cuenta que la prueba también trae paciencia. Desarrollo de la paciencia. Eso también trae la prueba. Desarrollo de la paciencia. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que Pablo dice que él es prisionero de Cristo. Él no se considera prisionero de los judíos. Él no se considera prisionero del Imperio Romano y mucho menos del César. Porque él no le servía al mundo, él le servía a Cristo. Mira esa diferencia, porque aquí puede haber una pregunta, ¿no? ¿De quién somos prisioneros? ¿Del mundo o de Cristo? Es que ¿sabes qué? Ser prisionero de Cristo es un privilegio. Es un gran privilegio. Ser prisionero del mundo nos trae destrucción y muerte. Destrucción y muerte. Esto es, ¿a quién le servimos? Lo podríamos cambiar. ¿A quién le servimos? ¿Le servimos a Dios o le servimos al mundo? Bueno, ¿cuál es el problema de esa prueba? ¿Sabes qué? El problema son los pensamientos que vienen de esas circunstancias. Voy a ponerte un ejemplo para que me puedas comprender. Tú te quedas sin trabajo, inmediatamente reflexionas y piensas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder ayudar a mi familia? ¿Qué va a pasar con los ingresos? ¿Qué va a pasar con uno? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Sí? Y eso es lo que te roba la paz. Es lo que tú estás pensando. Pero tú no ves eso como un propósito de Dios. Dios te tiene en un lado, te saca para otro lado. Dios tiene todo bajo control, pero nosotros empezamos a desarrollar los pensamientos. Otro ejemplo, tú vas al médico y entonces te dice, ¿tienes algo? Tú ya estás pensando, eso algo me implica esto, me implica lo otro, y a la final, de pronto hasta me muera. Si ves, o sea, de una vez tú pensaste todo lo peor, porque nos dejamos robar la paz. Y recuerda, toda prueba en Dios tiene un propósito. Y esto nos lleva a recordar algo que encontramos también en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Mira lo que nos dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, cuando estamos en Cristo, ahí dice, los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Los hijos de Dios. ¿Sí? Los hijos de Dios son los que aman a Dios. Los del mundo no van a amar a Dios. No. Pero los hijos de Dios, todas las cosas que le suceden, le ayudan a bien. Es decir, traen un crecimiento. Lo que acabamos de decir anteriormente es que la prueba trae un crecimiento, la prueba tiene un propósito, la prueba trae que confíes más en el Señor, la prueba trae que desarrolles la paciencia. Eso hace la prueba. Bueno, entonces aquí entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, podríamos preguntar, ¿qué es lo que ven tus ojos cuando estás en esa aflicción? ¿Qué es lo que ven tus ojos cuando estás en esa aflicción? Quizás ves un matrimonio en crisis. Quizás estás viendo al hijo rebelde. Quizás tú estás viendo a un jefe que es abusivo. Quizás estás viendo a un vecino bien bullicioso. Quizás estás viendo tu salud en crisis. O quizás tú estás viendo una economía precaria. O quizás tú estás viendo a Cristo y a su soberanía. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo el problema? ¿Te concentras en el problema? ¿O estás viendo a Cristo? Cristo que es soberano y que Él tiene todo bajo control. Recordando lo que vimos en este pasaje, Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
todas las cosas les ayuda a bien. Y entonces esto nos lleva a avanzar y a comprender más lo que dice el apóstol Pablo. Por eso dice Pablo que es prisionero de Cristo. Claro, cuando uno le hablan de prisionero, uno piensa en lo peor. Pero no, allí el apóstol Pablo nos vamos a dar cuenta que ese prisionero para él es un privilegio. Por eso él no colocó, es que soy prisionero por culpa de los judíos, por culpa de los romanos, por culpa del César. No, él dice prisionero de Cristo. Y él realmente estaba privado de su libertad, pero él puso ahí prisionero de Cristo. Bueno, qué interesante es ello. Sigamos avanzando. Ahora pasemos al siguiente versículo. Ya vimos el versículo 1, ¿no? De Efesios 3:1. Ahora pasemos a el siguiente versículo, es decir, al versículo 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mira que en este versículo 2 vamos a ver también una palabra muy especial y es la palabra administración. Esta palabra administración viene del griego oikonomía, que es de donde viene la palabra economía. ¿Qué significa esa palabra administración? Mayordomía. ¿Qué quiere decir? Que es el que maneja los bienes de otro. Eso es mayordomía, el que maneja los bienes de otro. Eso es. Y entonces, ¿cuál es esa administración del apóstol Pablo que hace allí referencia? A la gracia de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra gracia de Dios, inmediatamente podemos pensar en la salvación. Bueno, sí, pero resulta que la salvación es algo mucho más completo, ¿no? Porque nosotros debemos analizar y comprender que todo lo que Dios nos da es por gracia. Todo, absolutamente todo lo que Dios nos da es por gracia. Y podemos poner unos ejemplos básicos para que esto se pueda comprender. El techo que tú tienes es por gracia de Dios. Los alimentos que tú consumes es por gracia de Dios. O sea, Dios te los da. El vestido, Dios te lo da. El trabajo, Dios te lo da. ¿Sí? Todo lo que tenemos es de Dios. O sea, el principio básico es, de nosotros no es nada. Todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores. Y la pregunta que podemos hacernos también en esta mañana es, ¿cómo estamos administrando lo que Dios nos da? ¿Cómo administramos, no? Entonces podemos mirar cómo administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestros bienes, cómo administramos nuestro servicio en la casa, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Somos realmente dignos de una buena administración? Porque hay también otro principio muy importante, ¿sabes qué? Si el Señor es dueño de todo, como lo dicen las Escrituras, el Señor va a pedir cuentas de lo que Él nos ha entregado. Por eso somos mayordomos, es que nosotros no somos dueños. El Señor llegará el momento, llegará el tiempo, llegará la fecha y nos pedirá cuentas. Mira tan importante, recibimos la palabra de Dios, recibimos el mensaje de Dios, ¿qué hacemos? Porque el Señor dirá, algún día se habló de la mayordomía, ¿tú qué hiciste? Yo te di esto, te entregué esto, ¿qué hiciste con eso? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Para qué lo utilizaste? ¿Sí? Muy importante que lo tengamos allí en cuenta. Y eso es lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo, que él tenía que administrar esa gracia de Dios, llevar el evangelio que a los gentiles, servir a los demás. Bueno, muy bien, sigamos avanzando. Ahora pasemos al siguiente versículo 3. Versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente. Mira que en ese versículo 3 vamos a encontrar dos palabras: misterio y revelación. Misterio y revelación. Miremos qué es misterio. Misterio se usa para referirse a una verdad que había permanecido oculta hasta que Dios la revele. ¿Sí? Es una verdad que había permanecido oculta hasta que Dios la reveló. ¿Sí? Eso es un misterio. Por eso se habla de misterio y de revelación. Por eso dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Y qué reveló ahí el Señor? ¿Cuál fue el misterio que se dio a conocer? Bueno, estamos mirando desde el capítulo 2, ahí con la continuación del capítulo 3. ¿Qué se reveló? Que la salvación es para los judíos, pero también para los gentiles. Eso es lo que se está revelando. Ese es el misterio que, a pesar que el Antiguo Testamento mencionaba, no se comprendía, no se entendía. Y entonces esto nos lleva también a analizar que muchas personas todavía vienen a la iglesia pero no comprenden el Evangelio. No se comprende el Evangelio. No se comprende. Y aquí nos dice el versículo 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjate que ahí aparece la palabra conocimiento. Entonces, esto nos lleva a la reflexión. ¿Cómo nosotros estamos entendiendo el Evangelio? ¿Si realmente estamos comprendiendo las verdades de las Escrituras? Porque fíjate que las Escrituras se han, ¿qué?, revelado para nosotros. Ahora tenemos nosotros, ¿qué?, la palabra de Dios para tener la guía, para tener la dirección. Es que a veces se dice: mira, ¿para qué te llenas de tanta información, de tanta doctrina? Pero entonces, ¿cómo podemos crecer si no tenemos la información de Dios? La doctrina es muy importante. A veces la gente piensa: no, solamente con ir a la iglesia y escuchar pues un mensaje, o lo escucho por internet, o con un versículo bíblico que me envían o que yo recibo, eso es suficiente. Pero ahí hay una verdad a medias, porque claro, el recibir la palabra o el escuchar la palabra es de bendición, si es sana doctrina, ¿no? Pero si realmente tú no dispones tu corazón para estudiarla, para escudriñarla, no vas a tener conocimiento de Dios. Y entonces tu visión de Dios va a ser distorsionada. No vas a entender realmente bien el mensaje de Dios. Mira lo que nos dice allí, avancemos al versículo 5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué quiere decir ello? Que ahora los apóstoles y profetas, bajo ese contexto, están dando a conocer ese misterio. Y de eso habló Pablo, de eso también habló Pedro. Miremos un ejemplo de lo que también hizo referencia Pedro en Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Para poder entender que Pedro también habló de eso, de esa revelación, de ese misterio. Los apóstoles hablaron de ello, de que el evangelio era también para los gentiles. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira, ¿qué nos dice allí la palabra de Dios? Que Dios no hace acepción de personas, pero tú tienes que mirarlo en el contexto. Esto se refiere a la salvación. A la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que Dios no está mirando el color de la persona para salvarla. No está mirando. Que Dios no está mirando su condición económica para salvarla. Que Dios no está mirando el país para salvarlo. No.
Eso es lo que quiere decir, porque el pasaje nos está haciendo referencia a ello. Porque ¿sabes qué? Pedro decía, bueno, la salvación está dada para nosotros, los judíos. Pero ahora comprendo, ahora entiendo, ahora Dios me muestra que la salvación es también para los gentiles. Eso quiere decir que entonces Dios no ha hecho acepción de personas. Ahora Pedro lo comprende. ¿Sí ves? Es lo mismo que dice también el apóstol Pablo. Pero mira que esa promesa fue dada en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, vamos a tener esa promesa. Por eso es muy importante el conocimiento y el entendimiento de la palabra. En Génesis 12, 1 al 3 está esa promesa, mira, y se la hacen a Abraham. Mira lo que dice las Escrituras. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, ahí está la promesa. Pero los judíos no entendían eso, no lo comprendían. ¿Cómo pueden ser hijos de Dios los gentiles confiando en Cristo? No se entiende. Ellos no entendían eso. ¿Cómo pueden ser hijos también de Dios confiando en Cristo? No lo comprendían. Démonos cuenta. Ahora, ¿qué nos va a llevar este punto? Que la revelación de Dios es progresiva, pero que esa revelación de Dios se cerró con la Biblia. Ya no tenemos más revelación. Mira, la revelación de Dios, como lo vemos en la Biblia, es progresiva. Se da una promesa y se completa allí en el Nuevo Testamento. Es progresiva. Pero ya no. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos un gran privilegio que ni siquiera lo tuvo Pedro, ni siquiera lo tuvo Pablo, no lo tuvo Abraham, no lo tuvo Moisés. Es que nosotros tenemos la Biblia completa. ¡Qué gran privilegio! Y la pregunta es, ¿valoras lo que Dios te ha dado allí en las Escrituras? Es que ahí tiene la revelación completa. Imagínate, eso no lo tenía David, no lo tenía Salomón, no lo tenía Pedro, no lo tenía Pablo, pero nosotros sí lo tenemos. Gloria a Dios por las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras. Las Escrituras son infalibles. Esto nos lleva a entender que ya no hay más esa revelación. Ahora el Espíritu Santo nos iluminación para entender las Escrituras. Ahora el Señor nos ilumina para entender lo que hay allí. Porque una persona del mundo no discierne lo que es espiritual, entonces va a malinterpretar completamente las Sagradas Escrituras. Porque no las comprende, no las capta, ¿sí? Pero dice las Escrituras que hay que discernir eso espiritualmente. Hay que discernir espiritualmente para poder entender las Sagradas Escrituras. Por eso, mira que es muy importante el conocimiento. El poder entender y valorar las Sagradas Escrituras. El poder estudiar y avanzar y decir, oiga, sí, lo que hay es que una revelación progresiva de Dios. Progresiva de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se habla de alguna forma del Mesías, de la promesa. ¿Sí ves? Todo es una revelación que cada vez más se va extendiendo, expandiendo más para que se pueda comprender. Y se habla ¿qué? De Jesús, de Cristo. Bueno, sigamos entonces avanzando, ¿no? Estamos ahí en el versículo 5, ahora pasemos al versículo 6. Mira lo que nos dice las Escrituras. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mira que esa revelación allí el apóstol Pablo nos la presenta bajo tres características. ¿Cuáles son? Que los gentiles son coherederos, que son miembros del mismo cuerpo y que son copartícipes de la promesa. Eso es lo que nos presenta allí el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir que los gentiles son coherederos? Es que son beneficiarios de las bendiciones de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que somos los hijos de Dios, somos beneficiarios de las bendiciones, de las promesas de Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Si tú eres hijo, hija de Dios, tú eres beneficiario de esas bendiciones. ¿Qué quiere decir? Miembros del mismo cuerpo, que ahora somos su iglesia. Ahora somos su iglesia. Qué hermoso, la cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Pero la cabeza nos guía, nos direcciona, nos orienta, nos fortalece, nos da ánimo. Eso hace. Viene la tribulación, el Señor nos renueva fuerzas, pero también entendemos que la tribulación tiene un propósito. Ya lo comprendemos, ¿sí ves? Porque mira, cuando vienen los problemas para la gente del mundo, prácticamente se acaba todo ahí. Todo ahí. Una persona le dice, mira, tienes esta enfermedad. La persona quedó ahí sentada, ya no sabe qué hacer, ya ahí quedó. Pero para los hijos de Dios, todo eso es diferente. Dios tiene un propósito en mi vida, bajo esta circunstancia. Y tú recuerdas, esto me va a traer crecimiento. Esto me va a traer que yo desarrolle la paciencia. Esto me va a permitir confiar cada día más en el Señor, cada día más en Él. Mi confianza debe estar en Él. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué significa copartícipes de la promesa? Es que si estamos en Cristo, viviremos. Si estamos en Cristo, viviremos. Ahí está, ¿no? Entonces, coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Eso es lo que está mostrando allí el apóstol Pablo. Ese era un misterio. Y se reveló. Lo reveló Dios a los apóstoles y profetas, como lo dice allí el pasaje. Y ahora nosotros lo tenemos, para que el Señor nos ilumine y podamos comprender ese gran paquete que es la gracia de Dios, que es la salvación. Porque pareciera que a veces no comprendiéramos ello, que Dios nos ha rescatado del mundo, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido. Eso es un gran privilegio, es un gran privilegio, pero pareciera que a veces se nos pudiera olvidar. Bueno, sigamos entonces avanzando. Pasemos ahora al siguiente versículo, al versículo 7. Dice la palabra de Dios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Mira, la palabra allí ministro viene de la palabra griega diácono. Diácono, como algunos lo saben, significa servidor. O sea, ¿qué está diciendo allí el apóstol Pablo? Que él es llamado a servir el evangelio a los gentiles. Mira qué actitud, ¿no? Una actitud de humildad. Y esa debe ser una característica de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es humilde. Imagínate el apóstol Pablo llamado por Dios. Él no hay vanagloria, por el contrario, ahí es humildad. Yo estoy llamado a servir, a ponerme a disposición de los demás, a llevar la palabra a los demás. Y por esa causa resultó que preso. ¿Y después qué? Murió. Por Cristo. Por Cristo. El morir es ganancia. Vamos entendiendo más a Pablo. Ahora sí entendemos cada vez más las cartas paulinas. Bueno, qué bien, ¿sí? El morir es ganancia. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí el apóstol Pablo en ese último versículo, no?
que Él es un servidor. Pero mira, vamos a analizar un poco más la vida del apóstol Pablo. Miremos un momentico Gálatas 1:14. Gálatas 1:14, para poder avanzar y comprender un poco más del apóstol Pablo. Mira lo que nos dice ahí Gálatas 1:14. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, el apóstol Pablo era una persona capacitada. Aquí nos dice que él estaba en el judaísmo y que él aventajaba a muchísimos. O sea que él había sido enseñado a los pies de Gamaliel y que él tenía buen conocimiento, recibía muy buena información del judaísmo, pero él no se gloriaba de eso, porque él entendió realmente cuál era el llamado. Es como si tuviéramos hoy en día a una persona muy preparada, con altos estudios, con niveles de gerencia, con doctorados, con maestrías, y la viéramos sirviendo en lo más humilde. ¿No es cierto que para nosotros sería un gran impacto verlo de un momento a otro ahí gerenciando, con buena humildad, con buena organización, con buena mayordomía, y quizás viéndolo aquí, es un ejemplo, ¿no? Barriendo. Y tú dirías, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso es realmente lo que es una marca de un cristiano, porque él no se gloría en lo que ha estudiado o en lo que Dios le ha permitido, porque sabe que todo eso es de Dios. Sabe que todo eso es de Dios y sabe que servir al reino, a la obra de Dios es un gran privilegio. Lo sabe. Entonces, mira que el apóstol Pablo después, ahí vamos a continuar con Gálatas. Mira lo que vamos a tener en Gálatas 15 y 16 del mismo capítulo 1. Gálatas 1, 15 y 16. Sigamos leyendo. Mira, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ya vamos a leer el versículo 16. Pero mira, dice ahí que Dios lo apartó, que Dios lo llamó. Pablo lo entendía muy bien. ¿Qué tal si preguntáramos en este momento, ¿entiendes que Dios te ha llamado? No, sí, será, ¿no? ¿De pronto? Quizás. No, Pablo entendía muy bien. Si ves que es muy importante la doctrina, el conocimiento de las cosas de Dios para aplicarlas. Porque hay otra situación. Si nos llenamos de conocimiento y no aplicamos, estamos vacíos. Completamente vacíos. Si nos llenamos de conocimiento y no aplicamos, no hay nada. No hay nada. Pero si viene el conocimiento de Dios, la doctrina de Dios y aplicamos, es diferente, porque somos ahora hijos de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo entiende claramente que Dios ¿qué? Lo apartó. Dice ahí las escrituras, desde el vientre de mi madre, y que me llamó por su gracia. Gracia, un regalo inmerecido, un favor de Dios que Pablo no merecía. Porque ¿qué era antes Pablo? Perseguidor de cristianos. Y se alegraba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando llegó el Señor, toda esa aparentemente jactancia, le estoy haciendo el favor aquí a los judíos, y bueno, y los romanos y todo esto. ¿Sabes qué? Cuando llegó el Señor, eso dijo, todo lo que he aprendido es basura. Basura. Ese es el apóstol Pablo. Y mira lo que dice el versículo 16 de Gálatas. Estamos allí en Gálatas, en este momento. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, imagínate que el apóstol Pablo allí recibe esta información y dice, ¿y por qué a mí? Me toca ir a predicarle a los gentiles. No, pero los gentiles, hasta de pronto me puedo contaminar con ellos. No. Por eso dice que no consulté enseguida con carne y sangre. Porque ¿sabes qué? Empieza uno, no, pero ¿por qué me mandan allá? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, pues yo estoy bien acá. Yo soy el gerente de la empresa.
tengo empleados, yo les puedo mandar. ¿Y por qué me mandan a eso? No. Pero cuando una persona llega al conocimiento de Dios, sabe realmente que su corazón debe estar con humildad, un corazón de servicio, un corazón de obediencia, un corazón que es llamado a la santidad y un corazón que tiene mayordomía de todo lo que Dios ha dado, todo lo que Dios ha dado. No nos concentremos solamente en una línea de la mayordomía, tenemos que mirar toda la mayordomía de Dios, ¿no? Y entonces también esto nos llama a lo siguiente, ¿no? En ese mismo versículo 7, que Él no se autonombró. Él no se autonombró ni apóstol, no se puede no autonombrar pastor, no se puede autonombrar profeta, lo que sea, ni siquiera hasta hijo de Dios, no se puede uno autonombrar así. No. El llamado es de Dios. Y entonces esto nos lleva a comprender, ya entiendo, por qué algunas personas generan un mal testimonio, porque se autonombraron. Se autonombraron. Entonces, sí, ya entiendo, sí. Comprendo esa situación, esa otra, porque se autonombran, porque se vive en la carne. Eso sí consultan a la carne. Sí se consulta a la carne. Entonces, ahí viene el mal testimonio. Ahí viene el mal testimonio. Entonces, esto nos lleva a comprender que Dios es el que nos llama. ¿Cómo nos vamos a ofrecer al Señor? Señor, yo sí quiero servirte. Si no te ha llamado, entonces tu servicio va a ser orgulloso, va a ser altivo, va a ser mirando a los demás. Yo soy más que los demás, porque pues yo sí leo la Biblia, el que aquí el hermano casi no la lee, yo soy más que los demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Si ves que no va a tener realmente una verdadera función, va a llegar la vanagloria. Yo soy un apóstol, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿sí? Porque no son llamados por Dios. Mira, el apóstol Pablo, qué revelaciones tan tremendas recibió. Y decía, un servidor, un prisionero, un esclavo de Cristo, ¿sí? Así se identifica. Así se identifica el apóstol Pablo. Y vamos a ver a los apóstoles con la misma línea. Nada de vanagloria en ellos. Nada de eso. Nada de esa vanidad, orgullo, soberbia, no. Por el contrario, a disposición, a servir. Eso es lo que hacían allí los apóstoles. Entonces ahí comprendemos del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 3 de Efesios. Y dice que me ha sido dado según la operación de su poder, del Señor. Y bueno, y esto nos lleva a estas tres consideraciones finales de este pasaje, que vamos a continuar también la próxima semana. La próxima semana vamos a leer del versículo 8 al 13. Y las consideraciones son estas que hemos hecho en el transcurso de esta predicación. Recuerda la primera pregunta. ¿De quién eres prisionero? ¿Del mundo o de Cristo? Fácilmente algunos podrían decir, de Cristo. Pero para poderte ayudar a que tú puedas dilucidar en esa respuesta, ¿qué es lo que tú piensas y cuáles son tus acciones? Porque fácilmente uno podría decir, no, yo soy de Cristo. Pero, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Te agrada, por ejemplo, venir a recibir la palabra de Dios? ¿O lo ves como una carga? Yo podría estar haciendo otra cosa hoy. Yo podría estar en el parque. Podría estar con mis cobijas, hace mucho frío. Podría estar compartiendo con mi familia un delicioso desayuno. Para poder identificar si eres prisionero de Cristo o eres prisionero del mundo. Porque el mundo atrae con mucha facilidad, pero él utiliza artimañas, es decir, engaño, para atraerte. Te muestra algo muy dulce, pero resulta muy agrio y muy amargo. Pero te trae con cosas, oye, sí, qué bueno estar hoy compartiendo un buen desayuno, bien, e ir a la iglesia. No, hoy no. Paso, el siguiente.
el siguiente domingo, pero el siguiente domingo te ocurre otra cosa y el siguiente otra cosa. ¿Sí? Por eso digo, ¿cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus acciones? Porque podemos venir a la iglesia, pero si estamos pensando que venir a la iglesia es una carga, de nada te sirve. Mira esto, es llamativo, ¿no? Tú vienes a la iglesia, pero vienes con una carga, igual estás en el mundo. Y si sigues en el mundo, no vas a estar nunca con Dios. Y puedes haber asistido a la iglesia, casi siempre, pero si venías con una carga, que a la iglesia otra vez, bueno, está bien, tocará ir porque si no me llevan para el infierno. No. Esa no debe ser la motivación. Esa no es la motivación. Entonces, uno tiene que reconocer de quién es prisionero. ¿Sabes qué? Ser prisionero de Cristo es un enorme privilegio que solamente Dios da a los llamados, a los escogidos de Él. Qué hermoso privilegio es ser prisionero de Cristo. Eso es algo que nosotros debemos comprender. Es un gran privilegio. Un gran privilegio. Que no lo tienen todos, ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Porque sabes que muchos leen la Biblia, lo que dijimos al principio, unos versículos. ¿Y qué tal si a partir de ahora empezamos a leer el contexto? ¿Qué tal si empezamos a leer ahora el contexto? No nos concentremos en un versículo o aquellos versículos que aparentemente tienen esa promesa y solamente lo leemos, ¿tal? ¿Sí? Clama a mí y yo te responderé. Pero mira, ¿por qué no lees lo que viene antes y después? Más provechoso, más beneficioso para tu vida. Es que quizás nos enseñaron, toma este versículo y toma este ya, y qué alegría. No, porque tenemos que ver el contexto, tenemos que ver qué es lo que está pasando allí. Bueno, otra consideración es la primera, de quién eres prisionero. La segunda, ¿cómo estás administrando lo que Dios te da? ¿Cómo estás administrando lo que Dios te da? Bueno, recuerda que hemos hecho referencia en ese tema de la administración, ¿no? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Bueno, ¿cómo administramos nuestra salud? Voy a ponerte un ejemplo en la salud, así muy sencillo. Está tremendo aguacero y tú sales en camisa corta. ¿Cómo administras tu salud? Y después, ¿la culpa de quién es? Ay Dios, ¿por qué tengo esta pulmonía? ¿Por qué tengo esta neumonía? Mire aquí en el hospital y Señor, vea, te olvidaste de mí, Señor. ¿Cómo administras tus cosas? El tiempo, la salud, los bienes, lo que hacemos en familia, lo que compartimos en familia. ¿Cómo administras esa mayordomía aquí en la congregación, el servicio en la congregación? Bueno, es muy importante que lo podamos analizar, porque recuerda, Dios nos dio algo no para que nosotros lo guardemos. Ay, Dios me entregó este tesoro, es mío y de nadie más, con nadie más lo voy a compartir. No, la gracia de Dios está para poderla compartir. Y qué bueno ser de utilidad los unos a los otros. Independiente de raza, independiente del tema económico, independiente del país, pero qué bueno que podamos servirnos los unos a los otros, porque ahí somos todos uno solo, somos hijos de Dios. Ah, no, que es mexicano, que es peruano, que es venezolano, que es colombiano, no, somos hijos de Dios y estamos para servirnos. Ya Dios no hace acepción de personas. Vuelvo y reitero, el pasaje nos está hablando de la salvación, porque hay veces ese pasaje se puede también malinterpretar. Y el tercer punto de esta consideración final es si estás comprendiendo las verdades bíblicas. ¿Estás comprendiendo las verdades bíblicas? No, me queda muy difícil, no se me graba nada, no entiendo nada, uy, esto está complicado. Pero
tú tienes la posibilidad de llegar al trono de Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesús, y estás orando. Señor, están explicando esto, no lo entiendo. Pero reconócelo en oración al Señor, no lo comprendí. Y el Señor va a darte el entendimiento. Eso es lo que hay que hacer. Señor, esto que explica no lo entiendo, no lo comprendo, difícil. No se me graba ni un versículo, no se me graba nada, no entiendo nada, no. Entonces, Señor, tengo dificultades en ello. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Que tu gracia esté sobre mi vida. Que tu Santo Espíritu me ilumine la palabra y la pueda comprender. Entonces, vas haciendo una armonía, ¿no? Con lo que tú vas pidiendo, con lo que el Señor te está dando y con lo que se está compartiendo de la palabra de Dios. Entonces eso forma una armonía y tú dices, eso que no entendía, ahora lo entiendo. Y tu corazón se alegra porque sabes que Dios está obrando, porque sabes que Dios te está escuchando y te está dando el entendimiento de la palabra. Pero si no lo reconoces, esto es como el pecador, ¿no? Si no reconoce el pecado, pues ¿cómo va a llegar Cristo a salvarlo? Si no lo reconoce. Entonces, reconozcamos nuestra debilidad. En este caso, esto no lo entiendo. No comprendo esta parte. Pídele al Señor en oración, con un corazón contrito y humillado. Si ves la actitud del apóstol Pablo, humildad. Humildad. Dice las Escrituras que él ascendió al tercer cielo. Dice las Escrituras. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Y cuando le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, el Señor dijo, no se lo quito. Imagínate a Pablo, ¡ay, Señor, me diste todo eso y ahora no me vas a quitar el aguijón! Mira todo lo que me da, ahora no me vas a... Bueno, Señor, sigo adelante. Ya sé cuál es mi llamado, ya sé que tú me escogiste, yo sigo adelante. Tenía pruebas el apóstol Pablo, un sinnúmero de pruebas. ¿Quieres que te recuerde alguna? ¿Sí? Puedo recordarte alguna para que tú logres identificar un poco ese tema de la vida del apóstol Pablo, ¿no? Lo apedrearon. Cómo le tocaba escaparse de algunos sitios, prácticamente, ¿no? ¿Y eso qué eran? Eso eran pruebas. Pero el apóstol Pablo afirmado, confiando en el Señor, sabiendo en la soberanía de Dios, un atributo de Dios, la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace como Él quiere. Esa es la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere. Señor, si así tú lo dijiste, bueno, está bien, yo sigo adelante, Señor. Yo sigo adelante, porque nada ni nadie me puede separar de ti. Eso es lo que debe haber en nosotros. Bueno, tomemos un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.